Mis queridos hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Es domingo 28 de febrero de 2021 y estamos muy contentos de poderlos recibir en este que es el culto de adoración a nuestro Dios de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Le queremos dar las gracias por estar conectado con nosotros y le queremos también solicitar con amabilidad que si usted nace en su corazón el poder difundir de la palabra de Dios, pues comparta estos videos con las personas que usted crea que necesitan de la palabra de Dios, y créame que todos necesitamos. Seguimos con la serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte, nuestro tercer bienaventuranza, nuestro cuarto sermón al respecto. Y hoy nuestro texto base es Mateo 5:5, que nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Voy a poner un ejemplo a manera de ilustración. No quiere decir que esté tomando partido al respecto, puede ser entendible o no, puede ser que a algunas personas no les guste o no. Sin embargo, pues este ejemplo es simple y sencillamente como ilustración, como pensar de qué manera podemos entender más de qué se trata esto de la mansedumbre, de ser manso. Les voy a poner el ejemplo de la tauromaquia, lo que es la lidia del toro bravo. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, que está en contra, que no lo considera arte sino una crueldad. Sin embargo, lo que es cierto es que para entender la lidia del toro bravo se requiere una conjunción de dos elementos: la actuación del torero y la manera en cómo se comporta el toro bravo. El toro bravo se siente asustado, se siente acorralado, se siente con miedo, y hay diferentes maneras de responder a esto. Una de ellas es la mansedumbre, es tratar de huir, de rascan, se muevan hacia atrás, no embisten, es más, se brincan el burladero y quieren huir. Es una reacción natural, una reacción fisiológica del toro. Por otro lado, existe una situación en donde el toro puede ser muy agresivo, demasiado bravo, responde con ira y no puede acomodarse en sus movimientos, que son muy bruscos, muy peligrosos con el matador de toros. Y existe una parte intermedia en donde se es capaz de conjuntar los movimientos del toro, su velocidad, su manera de embestir, con la manera de llevar la muleta, el capote del torero. Es un punto medio, el que la gente que le gusta esto, que les digo, reitero, no estoy ni a favor ni en contra, ni es para nada con la intención de polemizar, sino simplemente el de buscar una ilustración que nos permita entender a qué se refiere esto. Es esa parte media, no es ni tan manso para querer huir, ni está tan bravo y tan difícil de tratar que no permita esos movimientos acompasados, coordinados, que resultan cuando se alcanza esa conjunción entre las dos partes. Es algo que similar lo que se busca con esto de la cuestión de la mansedumbre, porque en la actualidad tenemos una connotación diferente a lo que significaba en aquel entonces. ¿Qué es ser manso? Y vamos a esta que es nuestra primera enseñanza. ¿Qué es ser manso? Cuando hablamos de ser manso, para poder entender el pasaje, tendríamos primero que conocer el significado del término. ¿A qué se refería el Señor en esta porción de su importantísimo Sermón del Monte? Para entenderlo vamos a referirnos al origen de la palabra y a los diferentes significados que tiene la misma. La connotación bíblica va más allá de lo que nos da el original en griego, no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco solo en sus relaciones con sus semejantes. No es una disposición natural para tal comportamiento, no tiene que ver con el carácter y la personalidad de la persona. ¿Qué es entonces esto de ser manso desde el punto de vista bíblico? Es más bien una obra en el alma efectuada por el Espíritu Santo.
y se le ejerce ante todo y en primer lugar en su relación con Dios. Y como consecuencia de ella, de una buena relación con Dios, es notoria entonces la relación con sus semejantes. Ser manso es la dotación por gracia, es decir, como regalo de Dios, de darnos esa disposición en nuestro propio espíritu con la que aceptamos los tratos para con Dios, como buenos, como perfectos, como agradables, y por ello le aceptamos. Es más, puede ser que no los comprendamos incluso, sin embargo los aceptamos sin discutirlos y sin resistirnos. Les voy a poner un ejemplo muy doloroso y desgraciadamente muy actual. En ocasiones, más en este ámbito de la pandemia, hemos perdido familiares o hemos perdido la salud o hemos pasado por situaciones muy difíciles y a veces no comprendemos por qué estamos sometidos a ese tipo de pruebas. Sin embargo, cuando somos mansos y nos reconocemos dependientes de Dios, aceptamos su voluntad sin discusión y sin resistencia. Recordemos pues entonces que no viene de nosotros, no es de nuestra personalidad, no es algo que sea nuestro, sino que es un fruto del Espíritu. Pablo se refiere a esto en la carta a los Gálatas 5:22 y la primera parte del versículo 23, que nos dicen así: pero fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Fíjense qué interesante, es un fruto del Espíritu Santo, es decir, es el fruto del Espíritu Santo actuando dentro de nosotros. La fe es igual, la mansedumbre, el gozo, la paz, la paciencia son frutos del Espíritu actuando en nosotros. Y ahí está metido, ahí está la mansedumbre. Entonces podemos comprender que ser manso es un fruto del Espíritu en nuestra vida. Es el Espíritu de Dios transformándonos y acercándonos al carácter de Jesús. Nos dice el libro de Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, tomar el carácter de Jesús es tomar el carácter de la piedad. Las características del carácter de nuestro Señor Jesucristo están representadas en todas y en cada una de las características mencionadas en las bienaventuranzas, y es por ello que en esta transformación vamos adquiriendo el carácter de Cristo, vamos tomando esas mismas características que nos convierten en ciudadanos del reino, y eso, sin lugar a dudas, nos hace bienaventurados. Y es que no es un checklist, no es que tengamos primeramente que cumplir esos requisitos para ser ciudadanos del reino de Dios, para ser hijos de Dios, para ser coherederos. Lo único que necesitamos es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y en ese momento nos dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene a nosotros, somos sellados y empieza ese proceso de transformación. Así que la mansedumbre es parte de ese proceso de transformación del Espíritu Santo. En el griego, praus es manso, quiere decir afable, humilde, apacible, de trato suave. Nada tiene que ver con lo que en la actualidad hay, una concepción negativa del término, como si fuera apocado, pusilánime, incluso cobarde. Y Jesús para nada quiso referirse a ello. Se requiere valor, por ejemplo, para dejar atrás una vida plagada de costumbres y de tradiciones. Poder decir no a seguir con lo mismo requiere valor. Se requiere valor para experimentar un verdadero arrepentimiento, es decir, ya no gozarse del pecado, sino que el pecado duela, que el pecado lastime, que tener la conciencia de que el pecado nos daña nuestra relación con Dios y por lo tanto hacer un alto y cambiar, dar un giro completo, un giro de 180 grados. Se requiere valor para ello. Se requiere valor, se requiere arrojo para no disputarle a Dios el control de nuestra vida. Se requiere valor para podernos negar a nosotros mismos. Cuando los valores del mundo nos hablan de empoderar al ser humano, se requiere valor y arrojo para negarse, por ejemplo, a los primeros cristianos, a negarse a aceptar
como señor al emperador romano y negarse a decir que Jesús no era el Señor, sino ellos decir con su boca y con sus hechos que al único Señor que reconocían era nuestro Señor Jesucristo, aunque con ello tuvieran que pagar con su vida. Miles de los primeros cristianos fueron martirizados y asesinados, puestos con las fieras. Y en esos momentos finales, ni en esos momentos finales dieron un mal testimonio, maldiciendo, agrediendo. No, hasta en esos momentos finales alababan a Dios. Qué gran valor de estas personas. Cuánto valor se necesita en la actualidad, mis hermanos, para que en los momentos de mayor dificultad y angustia alabemos a nuestro Dios Todopoderoso. Cuánto valor se requiere para ello. También, mis queridos hermanos, se necesita valor para dejar de perseguir cristianos y convertirse en predicador del Evangelio. De pasar de perseguidor a perseguido. Es el caso de Saulo de Tarso, que podemos encontrar en el libro de los Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo en Pablo. Así que para nada podemos ver que el Señor se requiere hacer pasivos, y mucho menos tonto, y mucho menos se está alabando tampoco a las personas. De lo que estamos hablando desde ese valor que no estaba en ellos mismos, sino que es obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Ser manso es aceptar que no se es perfecto, sino perfectible. Una obra en proceso, una obra que puede ser rehecha en las manos del divino alfarero. Ser manso es reconocer que todos tenemos que dar cuenta de nuestros actos a alguien, que Dios nos ve y nos conoce, que todos podemos ser disciplinados. Ser manso es exactamente el antónimo de rebelde, de necio, de indócil, es decir, de personas de trato brusco, poco o nada amables, de aquellas personas amargosos que tienen el gusto porque la gente les tiene miedo o porque la gente no se acerca a ellos. Por eso esto de ser manso va ligado con las características de las bienaventuranzas previas. Ser humilde y llorar, tener un corazón sensible. El que es manso no se siente todopoderoso, ni se siente que todo puede por sus propios hechos. Por el contrario, se sabe necesitado de Dios, se sabe necesitado de aprender y por lo tanto se deja discipular. Es alguien dispuesto a aprender. Y es alguien que sin importar su nivel académico quiere conocer de Dios. Y se puede someter, por ejemplo, recientemente conocí a un preciosísimo hermano de la iglesia, pastor, más de 90 años, analfabeta. Se aprendió de memoria los versículos de la Biblia, seguramente de alguien que le leía, y el Señor lo utilizó siendo constructor de iglesias, en las dos connotaciones, porque en lo secular trabajaba como albañil, pero también sembró iglesias y fue pastor durante muchísimos años. Y eso es obra del Espíritu Santo precisamente. Es alguien dispuesto a aprender. Imaginemos en este hermano que fue el pastor de algunas personas que a lo mejor tenían grados académicos altos, pero tuvieron la mansedumbre de dejarse discipular por este hombre que fue levantado por Dios para ser su pastor, sin importar nivel académico. Era el Espíritu Santo actuando, sabiendo entonces que Dios es poderoso y de que dependemos completamente de Él. Esto nos da también una clara orientación de cómo debemos comportarnos con los demás. Decíamos, primeramente, la mansedumbre tiene que ver con cómo nos comportamos con Dios y en segundo término, cómo nos comportamos con nuestros semejantes. Y para ello es que Jesús nos ha dejado la hermosa regla de oro. En Mateo 7:12 nos dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña en la ley y en los profetas. El Señor hablaba de lo que eran las escrituras en el tiempo en el que Él vivió, que no había Nuevo Testamento. La esencia de todo lo que hay en la ley y los profetas, es decir, en toda la escritura sagrada para ese momento, es
Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Y es regla de oro porque es algo activo, no es pasivo, es hacer. Lo que el Señor está exhortando es a hacer. Y entonces, no para nada ser manso es ser pasivo. Ser manso es aquel que se puede comportar con fuerza, en dulzura. ¿Cómo es eso? No es débil, no es débil, no es señal de pusilánime. Ser manso es alguien que puede ser templado, que actúa con fuerza en dulzura. Y a todos se nos viene a la mente aquel profesor de la escuela que era duro y sin embargo era dulce. Aquel profesor que quedó y nos dejó una impronta en nuestra vida y que lo recordamos a pesar de que han pasado muchísimos años. Hay fuerza en dulzura. Es decir, está correctamente templado. Es decir, en su comportamiento se encuentra una mezcla correcta entre fuerza y reserva, es decir, dulzura, sin dureza innecesaria, sin comprometer o sin ser demasiado lento para usar la fuerza necesaria cuando hay que hacerlo, pero también de manera templada, tardo para la ira, como una característica de Dios que tenemos que ir adquiriendo también por la acción del Espíritu Santo. Entonces la palabra manso no representa a alguien pasivo, cobarde o pusilánime. Representa una persona con poder, pero que sabe cuándo y cómo usarlo y cuándo y cómo no usarlo. Hay un término en el fútbol americano que un castigo. Conste que es un deporte de contacto, que es un deporte fuerte, ese sí me gusta mucho y ese sí lo promociono, que se llama rudeza innecesaria, cuando se pasa uno de los golpes, cuando el golpe no es legal, cuando el golpe va con la intención de lastimar, entonces se lleva uno un castigo en el fútbol americano. El término de rudeza innecesaria se puede aplicar porque es el antónimo de ser manso. Alguien que es manso no comete ese castigo de rudeza innecesaria. Y nos preguntamos entonces en esta que sería nuestra segunda enseñanza, ¿por qué ser manso produce entonces bienaventuranza? Bueno, pues regresemos al término de bienaventurado que los hemos estado revisando en estas semanas. Bienaventurado, es decir, es ser dichoso, feliz, bendito, afortunado. Ser bienaventurado es ser ciudadano del reino de Dios y eso es mucho más que un estado de ánimo, mucho más que una emoción transitoria. Ser bienaventurado es que nuestro gozo esté en el Señor, que nuestro gozo esté en Dios, que nuestro gozo esté plantado y enraizado en nuestro Dios. Como el árbol al que se refiere el Salmo 1.3 que dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Bendición que describe la cercanía de estar con Dios en todos los aspectos. De ahí que el ser dichosos y tener gozo no depende de nosotros, sino depende de Él. Y por lo tanto no depende de las circunstancias, sino depende de su misericordia y depende de su gracia. En la primera carta que escribió el apóstol Pedro, dando recomendaciones a las mujeres y refiriéndose a que no pongan sus afanes en el aspecto externo, en los arreglos, en los adornos externos, sino en lo interno, a lo verdaderamente valioso. Pedro comenta en la primera carta de Pedro 3:4, sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios. Es decir, las cosas verdaderamente valiosas no se pesan, no se miden, no se tocan, están dentro del corazón y es por obra del Espíritu Santo que se lleva a cabo esa transformación. Si seguimos leyendo sobre cómo se empalma, cómo es que siendo manso podemos ser bienaventurados, con la parte final de este versículo 5 de Mateo 5, encontramos también el Salmo 37, para que nos demos una idea de cómo es que podemos ser bienaventurados cuando somos mansos. El Salmo 37 es un salmo muy interesante que escribió David en forma de un acróstico.
Y en ese acróstico con las letras del alfabeto hebreo nos va diciendo las características del impío, del necio, del bronco, del difícil y de aquellos que van a heredar la tierra y lo que harán con ella y qué es lo que van a disfrutar en esa heredad. Y en la primera porción de este versículo, que es la bienaventuranza, cómo se liga y está totalmente acorde con la última parte, que es la participación en la heredad. En aquellos tiempos, la riqueza no se medía por las cuentas bancarias, la riqueza no se medía por los coches lujosos y la cantidad de ellos, la riqueza no se medía más que por la tierra y por los animales que se tenían. Así que la tierra, la posesión de la tierra era la mayor riqueza a la que podía aspirar alguien. Cuando se decía heredar la tierra, se decía recibir la mayor riqueza posible. La promesa de la tierra que Jehová hizo a su pueblo de Israel les motivó para salir de Egipto y les motivó para andar 40 años en el desierto. Así que en este Salmo 37, mencionado por David, escribe para contrastar el destino entre los que son bienaventurados y los impíos. En el versículo 11 nos da un ejemplo. Lo que es el Salmo 37, 11 nos dice: pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz. La paz que viene de Dios no es solamente la ausencia de guerra y de conflictos, es una paz hermosa, es una paz en el alma, en el espíritu. Y aquí nos dice, se deleitarán por la abundancia de paz. El gozo y además una paz abundante, una paz abrumadora. ¿Qué nos dice el resto del Salmo? Pues les decía yo, son contrastes entre los impíos y los mansos. El impío dice, como hierba pronto se secarán y se marchitarán, como el pasto verde. Del impío también nos dice, maquina y cruje dientes, desenvaina su espada y tensa su arco. Es decir, es proclive para el conflicto, para la guerra. Para derribar al pobre y al necesitado hay ambición, para matar a los de recto proceder, a los que ve como contrarios, porque él se ubica como que no tiene recto proceder el impío. Pero la espada de ellos, es decir, de aquellos, entrará en su propio corazón y su arco será roto. La descendencia de los impíos será exterminada. Los transgresores serán todos juntos destruidos. La posteridad de los impíos será eliminada. Qué importante era para los hebreos su descendencia, y aquí dice la palabra de Dios que serán eliminados. Y nos dice también en relación a los impíos que el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. O sea, que en pocas palabras, mis queridos hermanos, a quien no es manso, a quien es bronco, a quien busca pelea, a quien le gana la corrupción, a quien pone sus afanes en las cosas del mundo, le va a ir como en feria. Como dicen coloquialmente, ya bailaron, no la harán, no van a durar. Y en cuanto a los que se mantienen en las sendas del Señor, en contraste, nos dice, y fíjense qué hermoso, además de que heredarán la tierra y tendrán deleite en la abundancia de paz, del versículo 11, nos dice, por ejemplo, del 3 al 8, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Fíjense qué interesante. Lo voy a repetir este versículo 5, 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Es decir, en ese trato que tengo con el Señor soy manso, es decir, le dejo que Él sea la guía, el que lleve la batuta en mi vida. Él hará. Seguimos con el versículo 6. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Calla delante del Señor y espera en Él, nos dice el versículo 7. Calla delante del Señor y espera en Él. Esperar en Él es ser manso. Esperar en Él es recargar
y cargar nuestros afanes, nuestros anhelos, nuestras preocupaciones, nuestros miedos en el Señor. Él hará. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y abandona el enojo. De ninguna manera te apasiones por hacer lo malo. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos impíos. El Señor conoce los días de los íntegros y la heredad de ellos será para siempre. Notan el contraste. Por un lado está hablando de que en los impíos van a ser eliminados y aquí los bienaventurados su heredad será para siempre. No sean avergonzados en el tiempo malo, en los días de hambre serán saciados. Por el Señor son afirmados los pasos del hombre y él se complace en su camino, porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus fieles. Para siempre serán guardados porque el Señor ama esa rectitud y por siempre serán guardados. A diferencia de los otros que dice que son como hierba y que se secarán, el Señor no desampara a sus fieles. El Señor guarda a quienes confían en Él. La salvación de los justos proviene del Señor, nos dice ya la parte final de este salmo. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayudará y los librará de los impíos y los salvará porque en Él se han refugiado. Así que ya se dio cuenta, mi hermano, ese contraste que encontramos en este Salmo 37 tan grande, en que están por un lado los impíos y por otro lado los bienaventurados. Por eso precisamente es que estar en Cristo nos convierte en bienaventurados. ¿Se dan cuenta ustedes, mis hermanos, que en este Salmo el rey David, por inspiración divina, nos dice en pocas palabras qué es ser manso y además nos dice cómo serlo? Nos da indicaciones muy claras de comportamiento y las consecuencias de seguirlas y las consecuencias de no seguirlas. Es una oda a la mansedumbre y a la confianza en Dios. Si nosotros evaluamos lo que nos dice este Salmo 37, en esto que nos dice de heredad la tierra, y tomamos todas las promesas que hace el Señor tan solo en este Salmo, ¿cómo no sentirnos bienaventurados? ¿Cómo no sentirnos dichosos? ¿Cómo no sentirnos felices? ¿Cómo no sentirnos protegidos, mansos, pero no pasivos, no pusilánimes, no faltos de valor, no cobardes, sino siguiendo al Señor con valentía, con decisión y con temple, que viene del Espíritu Santo? La templanza también viene del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro desafío, mis hermanos? A confiar en el Señor, a depositar nuestras angustias, nuestros problemas, nuestros anhelos, todo en las manos de Dios, de manera tal que podamos descansar en Él, que podamos sentirnos dichosos, felices, bendecidos de ser mansos, de poner nuestra vida en sus manos y saber que Él hará. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por estar en medio de nosotros en este domingo, Señor. Te damos gracias porque nos sentimos dichosos de estar caminando contigo, Señor. Nos sentimos protegidos, estamos en el hueco de tu mano y sabemos con certeza, Señor, que tú eres todopoderoso, que tú eres fuerte y que tú eres fiel y que eres